Muy buen día para todos, dando continuidad a nuestra capacitación. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a revisar los conceptos y generalidades de la notación BPMN. Bueno, para el contenido entonces tenemos qué es BPMN, una historia de BPMN, qué no está en el foco de BPMN, la introducción, diagramas de proceso, comentarios, asociación, qué es un evento de inicio, qué es un token, qué es un evento de fin, la secuencia, la jerarquía de procesos, que es un pool, un lane, un data object y el flujo de secuencia. BPMN, que es la notación, persigue los siguientes objetivos. Entonces, es una notación gráfica, es estandarizada para modelar los procesos de negocio, puede ser entendida por todas las partes interesadas. Van a ver que de una manera muy sencilla la notación nos brinda elementos para diagramar cualquier tipo de situación. Es tan rica y extensa, pero a su vez sencilla, que nos permite modelar cualquier realidad de los procesos que queramos reflejar bajo la notación. Entonces nos dice que desde el analista de negocios hasta el implementador de procesos, inclusive administradores de plataforma, diseñadores, dueños de proceso, todos los interesados o stakeholders que tengan que ver con el proceso van a tener un entendimiento único, simple y entendible bajo la notación de procesos. Permite la asignación de una notación gráfica en un lenguaje de proceso basado en XML ejecutable. Van a ver inclusive que esta notación te permite importar y exportar. Hay algunas plantillas de algunos modeladores que están bajo la notación de BPMN y la podemos importar y exportar en diferentes soluciones o herramientas para esta fase del modelamiento. Permite un intercambio de diagramas entre dos sistemas, utilizando un formato de intercambio y una semántica de ejecución utilizando un motor de proceso. Luego admite tres tipos de diagramas: el diagrama de proceso, que es el que vamos a ver, que es la secuencia operativa como un modelo, y los diagramas de conversación y coreografía, que se utilizan en casos especiales. Vemos que tenemos una versión inicial, que es la versión 1.1 en el 2008, y luego la versión 2.0, esto orientado a la certificación que hay en el Object Management Group, en donde tenemos las dos versiones de esta notación y una certificación al respecto de cada una de ellas. Bueno, que no está en el foco de PMN, la estructura de las unidades organizativas. No vamos a modelar. Muchos clientes me dicen, bueno, Ivonne, necesitamos que la anotación quede toda la estructura de los roles de la organización, y definitivamente aquí estamos hablando de procesos, que sí va a tener relación con algunos roles que tienen los privilegios para ser asignados para ejecutar cada una de las actividades que están inmersas en los procesos, pero no significa que vamos a modelar la estructura de las unidades organizativas. Es una pregunta bastante típica que hacen los clientes y que esperan muchas veces que la anotación les permita dibujar toda su estructura de unidades. Estructura de recursos tampoco lo es, no es un modelo de datos ni de información, no es la estrategia del negocio. Si bien es cierto, a través de la anotación nos permite modelar las actividades y a través del análisis y el diseño y ya en una herramienta tecnológica, pues unas con diferentes características de otra, pues sí nos permite modelar parte de la estrategia orientado más como al cumplimiento de los objetivos, es decir, que determinada actividad dure un tiempo en particular, que el conjunto de estas actividades que componen el proceso pues tenga un nivel de acuerdo de servicio, eh, que va muy de la mano con la estrategia de la organización en cuanto a los objetivos. Es decir, yo puedo extraer información o datos del proceso en orden que yo pueda reflejarlos como metas y como indicadores, en donde puedo hacer una mejora continua de los mismos, donde puedo hacer mediciones, donde puedo hacer calibración de ellos. Sin embargo, no es para modelar estrategias de la organización, ¿sí? Si apoya desde el punto de vista de la operación a través de los indicadores, que permite tener esa información a priori, pero no como una estrategia de negocio. Y tampoco está en el foco de PMN las reglas de negocio. Bueno, el diagrama de proceso consta de actividades, de eventos y compuertas. Actividades
eventos, como aquí un evento inicial, un evento final, y compuerta como es esta compuerta paralela. Ya vamos a entrar en detalle cada uno de estos elementos con su descripción y con sus ejemplos. Rescaté estas imágenes de algunos libros en donde tenemos una vista de lo que son los diagramas de proceso. Tenemos que ver que los modelos que vamos a ver a continuación son modelos de proceso, es decir, nos vamos a ubicar en esta parte donde tenemos procesos de gestión o administrativo, procesos primarios o procesos core de negocio y procesos de soporte que representan end-to-end del end-to-end de procesos que van a través de diferentes unidades de negocio, como lo revisamos en la presentación anterior acerca de BPM. Y también conocer que hay un más alto nivel que son los modelos de procesos a nivel enterprise, que ya hablamos de frameworks, hablamos de la cadena de valor. También vemos que por debajo de ello, es decir, en un nivel inferior, están los modelos de workflow, como les explicaba, que están más a nivel de actividades o flujos pequeños que se dan en una unidad de negocio. Y ya miramos las tareas, que son las unidades más atómicas, que es cómo el trabajo está hecho por una persona con los privilegios adecuados. Vemos que la notación BPMN es una notación estandarizada, que es detallada, tan precisa como se necesite. Como les decía, tiene muchos elementos que me permiten modelar cualquier proceso por lo robusto que sea. Te permite describir de una manera apropiada la complejidad, te permite evolucionar y madurar, se puede crecer en los mismos, te permite el uso de un repositorio que está relacionado con modelos dentro del sistema de BPM. Es decir, yo puedo empezar a caracterizar cada una de estas actividades de la anotación a través de comentarios, que también lo vamos a ver más adelante, a través de atributos que quiera, con data objects inclusive, y poner esa riqueza a ese diagrama de proceso que va a ir estandarizado y que generalmente va a ir soportado por una herramienta tecnológica que te permite centralizar esta información y, bajo un esquema colaborativo, compartirlo a través de toda la organización. Hay una metodología expuesta por BPM Essentials que nos habla de 3 niveles, inclusive es una pregunta de certificación. ¿Cuáles son los niveles del modelamiento? Tenemos nivel descriptivo, donde captura el proceso de forma general, es un nivel alto, es un entendimiento generalizado donde documentamos el proceso omitiendo los detalles y los caminos de excepción. Podemos hablar como macroprocesos. Luego viene un proceso analítico, en donde ya es más detallado, completo, se analiza el proceso con la situación actual, con la situación propuesta, se deben incluir todos los caminos, deben de estar diagramados y hay información sobre los recursos involucrados. Ya viene otro nivel que se llama ejecutable, que es información para la implementación. Es bien importante y es una realidad en las organizaciones en donde se desarrolla un modelamiento para la etapa de análisis, pero pensando en la implementación surgen diferentes ajustes a través del tiempo que hace que el modelo inicial esté desactualizado. Es muy importante tener esos dos tiempos del modelamiento sincronizado para que lo que yo reflejo en la capa de análisis y diseño cuando estoy modelando pues sea lo mismo que el modelo que se está ejecutando. Los elementos core solo los voy a nombrar, ya vamos a ver cada uno de ellos con su concepto, con sus ejemplos. Vemos que tenemos aquí el pool, que es el valor que yo estoy demarcando, es decir, todas las esquinas de este rectángulo. Tenemos los lanes, que hace parte del pool. Los lanes me van a dar, ya miremos el concepto, pero me van a dar las áreas o roles o habilidades que tienen el privilegio de ejecutar ciertas actividades. Vemos los eventos de inicio, vemos que es una tarea, vemos el flujo de secuencia, que son las flechas rellenitas, que no son puteadas. Vemos la parte del message flow, cuando yo voy a enviar mensajes a otros procesos. Aquí en este caso estoy recibiendo, vemos que es una línea punteada, lo mismo que estoy enviando este mensaje.
Vemos los data objects, que son los objetos que fluyen a través del flujo, es decir, por ejemplo, si yo tengo una orden de pedido, pues lo puedo representar con un data object. Tenemos este elemento de asociación, que es esta flechita punteadita donde tiene una flecha sin cerrar, porque si vemos la que está cerrada, y esto también son preguntas de certificación a este nivel de detalle, la flecha que está cerradita hace parte de los flujos de mensaje, y la asociación sí es esta flecha que está abierta y no está cerrada. Vemos las compuertas o gateways. En este caso es una compuerta inclusiva, ya vamos a ver el detalle de cada una de las compuertas, pero para que ustedes conozcan es lo que me permite tener diferentes caminos. En este caso es inclusivo, es decir, toma los dos o puede tomar uno. Y vemos los subprocesos que vemos aquí, que es como una actividad, pero vemos otro cuadro con un más, es decir, que tengo un subproceso allí que no está caracterizado con un conjunto de actividades más pequeñas, solo vemos la parte macro del subproceso. Y vemos un evento de fin aquí, que lo vemos que se encuentra con una línea mucho más oscura que el de inicio, ¿sí? Con ese círculo mucho más oscuro, y en este caso también es el fin del proceso. Entonces, en conclusión, vemos un conjunto de elementos cores que vamos a detallar más adelante. Entonces ya empezamos. Los comentarios o asociación son usados para describir los elementos de BPMN individuales en el diagrama. Aquí podemos encontrar todos los comentarios, que evento de inicio, flujo de secuencia, la actividad, la compuerta, que en este caso es paralela, es decir, abre los dos caminos. Vemos otra compuerta aquí que está sincronizando, y finaliza el evento también con otro comentario. El evento de inicio entonces marca el punto de inicio de un flujo. Pueden tener una característica concreta que indica la circunstancia bajo las cuales ocurre un evento, un disparador o un trigger. Entonces, en ese evento de inicio yo también inclusive puedo tener el evento de inicio de tiempo, que se activa en un punto concreto en el tiempo, por ejemplo, a las 2:15 de la mañana de una fecha en particular, o un evento de tiempo recurrente, por ejemplo, al final del mes. ¿Sí? Cada fin de mes se dispara un proceso o alguna fecha en particular a una hora en particular. El mensaje es otro evento desencadenante, por ejemplo, una llamada telefónica entrante o un correo electrónico entrante del activador del mensaje que puede iniciar un proceso. El token es bastante importante. Tan pronto como se produce un evento de inicio, se crea una instancia del proceso y se genera un token para el flujo de secuencia de salida. Nos podemos imaginar aquí, como vemos este círculo así en gris clarito, no es parte de la asociación, es solamente como para reflejar cómo el token se traslada desde el evento de inicio, aquí en este caso a la primera actividad, y cómo de esa primera actividad se traslada, que es este evento que aparece allí grisecito claro, como con dos piecitos. Entonces es el que va a llevar a la compuerta, y aquí el evento se desglosa en dos caminos. Ya después vamos a ver la naturaleza de esa compuerta y por qué ese evento, ese token, perdón, se convierte en estos dos caminos. La instancia del proceso definido finaliza cuando se vuelve el último token, es decir, cuando este token 3.1 pasa por esta actividad y este 3.2 pasa por esta actividad, espera aquí y finaliza, podemos decir que ya finaliza el último token, es decir, termina nuestro proceso. No se ha definido ningún símbolo gráfico para el token en la especificación de la notación. Es importante, es decir, no vamos a encontrar en el modelamiento o en la herramienta que ustedes usen para modelar, pues cómo modelamos el token, porque no hace parte de la notación. El evento final, el token luego pasa a un evento final que marca el final del proceso y destruye exactamente el token, es decir, aquí. Debido a que ningún otro token está activo, se completa el estado de cuenta mensual, en este caso, de creación de un proceso de cliente. Entonces tenemos un evento de inicio, pasa por diferentes actividades. Imaginémonos que este cursor es el token, luego pasa por esta actividad, luego pasa por una o la otra, sincroniza y finaliza. La jerarquización de procesos. Entonces ya vimos anteriormente los 3 niveles según BPM Essentials, que es analítico, descriptivo y para la ejecución.
Y aquí tenemos la jerarquización de procesos. Para no tener que modelar un proceso complejo, se puede subdividir en procesos, ¿sí? En este caso, podemos ver este envío de esta factura como un subproceso. Aquí está desglosado. El signo más indica que el subproceso de envío de factura se modeló en forma contraída. Aquí. Y luego, si yo lo expando, puedo ver las actividades que conforman mi subproceso. Objetos de negocio. Los procesos y los objetos de negocio están estrechamente relacionados en los procesos de negocio. Como les decía, un proceso funciona con objetos de negocio, es decir, puede crear, cambiar o destruir esta información u objetos disponibles. Recordemos el anterior ejemplo de la orden o de la factura o la orden del pedido. Entonces, en BPMN los objetos de negocio se modelan como objetos de datos o data objects. Siempre que se haya modelado una actividad utilizando un data object de entrada, no se ejecutará hasta que el data object esté disponible. Es decir, yo puedo inclusive en una actividad, que ya vamos a ver el concepto, relacionar un data object, pero este debe existir. Si yo estoy hablando de una aprobación de un pedido, por ejemplo, pues este pedido como tal es mi data object. El estado. Entonces, otro elemento básico de la notación es el estado. Entonces, en la figura, el data object de factura, en este caso, ¿sí? Tenemos el data object de factura, está creado, ingresa a la actividad de factura que es crear factura, de envío y la utiliza, lo que se indica mediante el conector de asociación de datos que es esta línea punteadita. La actividad luego cambia el data object configurando el estado a enviado, es decir, una vez yo lo creo, una vez yo lo envío y este data object es el que está pasando o sufriendo transformación en diferentes estados. Una vez es creada, una vez es enviada. El pool, los procesos de negocio a menudo implican roles, ¿sí? Como les decía anteriormente, no solamente roles, o sea, nosotros podemos inclusive modelar el proceso y incluir allí áreas de la organización o habilidades que tengan ciertas personas para ejecutar cierta tarea, ¿sí? No solamente son roles. Los grupos se utilizan para subdividir un proceso de acuerdo con diferentes organizaciones. Los ejemplos incluyen clientes, empresas y proveedores. En la figura, el informe de daños del proceso incluye tres grupos, ¿sí? Entonces tenemos el conductor, que es este. Vamos a la parte del speed car, tenemos el conductor, ¿sí? Y la persona responsable que está haciendo el booking o la reserva. Muchas veces podemos ver que es una caja negra porque me pueden preguntar, Ivonne, mira, yo entiendo que esto es un pool, por lo que ya me explicaste, que esto es un lane, que son cada uno de los áreas o roles o habilidades que pueden ejecutar ciertas actividades como le vemos acá, como vimos aquí que este es un subproceso, que es un evento de inicio y un evento de fin, y vemos que la persona responsable para el booking y el conductor no tenemos información de sus procesos. Es decir, son cajas negras. ¿Sí? Si el flujo dentro del grupo no es relevante, el grupo se puede mostrar como una caja negra, como la persona responsable de la reserva, en este caso, y el flujo interno está oculto en este caso. Flujos de mensajes y carril, es decir, lane. Los flujos de mensajes, cada grupo es responsable de su proceso y puede comunicarse con otros grupos a través del flujo de mensaje. Esto siempre y cuando tengamos en una unidad, puede ser de caja negra como la vimos anterior. Volvámonos un momento para explicar. Estos son los mensajes que estoy enviando, ¿sí? Flujos de mensajes. Igual es una pregunta de certificación. Vemos que tiene la flecha cerradita, no es abierta. Y este es otro flujo de mensaje que está entrando aquí para la persona responsable del booking. Volvemos entonces al concepto. Puede comunicarse con otros grupos a través de flujos de mensaje. En ese caso, como les mostraba, el conductor le envía el mensaje en SpeedCard de forma de daños. El mensaje entrante inicia el proceso del conjunto de SpeedCard. Es aquí. El conductor envía el mensaje, ¿sí?, a SpeedCard. Y luego aquí en la parte del booking lo envía a la persona responsable del booking, que es externo a mi pool de proceso.
Carril o lane, entonces con los carriles podemos estructurar una organización por grupos o roles. De nuevo, no vamos a modelar la estructura de una organización, sino estructurarla de acuerdo al proceso que yo quiero definir. Entonces, en este caso incluye el grupo de autos y los carriles para los agentes del centro de llamadas. Vamos atrás a la imagen para el pool de autos y para los agentes del centro de llamadas. Los carriles se comunican con otros carriles dentro de la misma agrupación utilizando flujos de secuencia. Es importante y también son preguntas simples que podemos ganar la certificación y es que los flujos de secuencia no son las líneas punteadas, sino son estos que me llevan de una actividad a otra y esos flujos de secuencia se dan dentro del pool, es decir, no salen del pool, es decir, a otras entidades como aquí en el caso del conductor y el responsable del buque. Los flujos de secuencia entonces es un flujo, en un flujo concreto, un token se ejecuta desde su objeto de flujo hacia un objeto de flujo a lo largo del flujo de secuencias. Es decir, ¿te acuerdan del token que vimos anteriormente, que es este grisecito y que no hace parte de la anotación? Sino para poner el ejemplo de cómo se pasa la instancia del proceso de una tarea a otra o de un evento a otro o de un gateway a una tarea. En este caso, pasa de un evento de inicio a una tarea y de una tarea aquí en este caso finaliza o aquí toma uno de los dos, esto es una compuerta exclusiva, ya la vamos a ver más al detalle, pero lo que nos quiere decir aquí es que toma este camino hacia la tarea y finaliza. El flujo de secuencia enlaza los objetos del flujo y por tanto describe la secuencia en actividades del proceso. Es decir, aquí podemos tener esta secuencia nos está dando desde un evento de inicio hasta una compuerta y de la compuerta nos está dando una secuencia a una actividad. Un evento de inicio no puede tener un flujo de secuencia entrante y es una de las preguntas del examen que está en el portal. Es que no va a tener un flujo de secuencia entrante. Siempre el evento de inicio va a tener un flujo de secuencia saliente y el evento de fin no va a tener otro flujo de secuencia porque allí finaliza ya el último token que es consumido por el evento de fin. Con ello entonces tenemos el flujo de secuencia que hay condicional y predeterminado. Entonces tenemos el flujo de secuencia sencillo que vamos a ver y vamos a ver el condicional que tenemos aquí que puede reemplazar una compuerta en este caso y el flujo de secuencia por defecto. Entonces vamos, si la condición es verdadera, el flujo de secuencia condicional recibe un token después de que se haya completado la actividad. Es decir, aquí hay una actividad al que va, el flujo de secuencia llega y ahí ya llegaría el token. Basado en el símbolo de la puerta de enlace, el flujo de secuencia condicional incluye un pequeño diamante en la fuente, es decir, aquí. Es decir, él debe preguntar, ¿sí? Debe tener un dato de negocio en ese caso para que cumpla una condición y si esa condición se cumple, entonces va a la otra tarea. Ya vamos a ver cada uno de ellos al detalle. Vamos entonces, flujo de secuencia predeterminado, se indica con una barra inclinada, que es esta, como un slash. Si ninguna condición es verdadera en una rama, el flujo de secuencia predeterminado garantiza que el token y el flujo no se atasque, es decir, que el flujo continúe, que el token dé continuidad a la siguiente tarea. Si yo tengo un conjunto de condiciones, por ejemplo, si llego a la casa y quiero ver televisión o si quiero jugar cartas o si yo pongo la condición de alguno de esos dos, pues si definitivamente no va a ser ni lo uno ni lo otro, voy a tomar una por defecto que me va a acostar a dormir, ¿sí? Un ejemplo sencillo de cómo yo puedo poner una opción que pase por defecto para que no se atasque el flujo y dé continuidad. Bueno, con ello entonces terminamos esa introducción a los elementos de la parte básica en donde vimos información acerca de los eventos de inicio, de las asociaciones,
de los tokens, de los eventos finales, de la jerarquización de los procesos orientados a los subprocesos, de los objetos de negocio, de los estados, de los pools, de los flujos de mensaje y de los flujos de secuencia. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Esto es una introducción a lo que es la notación. Les agradezco muchísimo su atención y los invito a continuar con el apartado número 3, en donde empezamos a describir cada uno de los elementos. Muchas gracias y que tengan feliz día.